Ahora vamos a hablar de algo muy bonito, que me gusta mucho. Ya digo que mañana por la tarde nos dedicaremos especialmente al cáncer. Pero ahora vamos a hablar de fisiopatología tumoral, que es la que se hace por la asociación de unos patógenos con otros. Y vamos a ver un poquito la etiología de exudados, infiltrados, quistes, pólipos, abscesos, displasias, neoplasias, metástasis, necrosis tumoral, el cáncer incurable. Y yo esta es de las cosas que más le agradezco al doctor, el que por primera vez alguien se haya preguntado el porqué de las cosas. Me da igual que lleve razón en un 5% o en un 95%, porque nos lo dirá ya el tiempo, poco a poco, que yo creo que en muchas cosas lleva razón, casi todo, porque además es lógico lo que nos va a explicar. Pero ¿cómo puede ser que no nos preguntemos el por qué alguien tiene un pólipo, o un quiste, o un infiltrado? ¿Y cómo puede ser que la única solución sea hacerte una retroscopia cada 6 meses para ver si te ha salido alguno nuevo y quitarlo y biopsiarlo? Y nadie se pregunta el por qué a una persona le salen pólipos y a otras personas no le salen pólipos. Y eso realmente es algo, esto es lo que os están entregando, es un poquito toda la teoría que vamos a estar dando, y porque sepáis que todo lo vais a tener por escrito. Pero que alguien se pregunte ya el porqué de las cosas, para mí ha sido un avance impresionante. Entonces vamos a empezar y vamos a ver las diferencias que hay en los conceptos de la medicina alópata y los conceptos que podemos tener con el biomagnetismo. Exudados. Todos los microorganismos patógenos producen exudados. Estos exudados pueden acumularse y enfermar cualquier parte del cuerpo. Podrán ser producidos por el propio patógeno o por la sobreexcitación de las células afectadas por el mismo. Lo que os decía antes, que todos los patógenos comen, digieren, mean y cagan, y esas toxinas que sueltan, que son los tóxicos que sueltan, por vía linfática pueden ir a cualquier parte del cuerpo y los acumulen y no dan la lata. Estos exudados y las alteraciones y sintomatología clínica producida por los mismos podrá permanecer algún tiempo una vez eliminado el agente causal, dependiendo de la capacidad depurativa del organismo y de las lesiones producidas por los mismos. Generalmente la desaparición de dichas manifestaciones clínicas es rápida. Y esto es lo que me preguntabais antes. Por un lado, si podemos tener pares sin sintomatología, pues claro que sí, todavía no han llegado a dar suficiente número de exudados o de acumulación de toxinas en cualquier lado. Y si una vez que quitamos esto, no, ahora el organismo tiene que ir eliminando esas toxinas que se han acumulado en tal sitio o en tal otro o en tal otro. Infiltrados. En la medicina alópata, cuando hablamos de infiltrado nos referimos a la invasión de un tejido u órgano por componentes anormales del mismo. Un infiltrado inflamatorio, agudo crónico, un infiltrado bacteriano, leucocitario, tumoral. En radiología pulmonar nos sirve para designar una opacidad localizada o difusa, un infiltrado en el lóbulo tal o en el sitio tal. En oncología este término se usa para definir las propiedades y tipo del cáncer. Podemos definirlo como la alteración de una zona o tejido producida por la introducción, depósito o mezcla de un elemento o sustancia que presenta características diferentes. Esto es lo que un poquito conocemos de lo que es un infiltrado por la medicina alópata. Nada, cada uno lo utiliza un poquito de... Es decir, en biomagnetismo, un infiltrado es la alteración de una cavidad potencial producida por la acumulación de un elemento o sustancia que presenta características proteicas diferentes. En el organismo hay 5 espacios virtuales, que son 7, perdón. La 5P, es decir, piel, pleura, pericardio, periostio, peritoneo, meninges y cavidades articulares. Y todas estas cavidades están constituidas por 2 capas que rozan entre una y otra gracias a una muy pequeña cantidad de proteínas que existen. Es decir, por ejemplo, la pleura, tenemos una pleura visceral pegada a los pulmones y una pleura parietal pegada a la parrilla costal. Y unas y otras tienen un pequeño deslizamiento, gracias creo que es a una cantidad mínima de proteínas de líquido que hay entre una y otra. Más que nada son proteínas. Lo mismo nos pasa en el peritoneo, que hay un peritoneo visceral pegado a las vísceras y otro parietal hacia el lado. Lo mismo nos pasa en todas estas posibles cavidades potenciales. En un momento determinado se puede acumular líquido en estos sitios de una manera patológica. Es decir, 2 virus nos pueden producir un infiltrado. Este infiltrado podrá estar en alguna de las cavidades potenciales que tenemos, y que son 7 a saber: piel, pericardio, pleura, peritoneo, periostio, meninges y cavidades articulares. De manera que cuando terminamos una exploración con un paciente,
siempre terminamos al final infiltrado, exudado, quiste, pólipo, absceso, displasia, neoplasia benigna, neoplasia maligna, metástasis. Siempre hacemos un chequeo de todo el proceso tumoral. Infiltrado, sí, en piel, pleura, pericardio, sí, pues ya sabemos que vamos a tener una pericarditis, o una peritonitis, o sea, una pleuritis, o cualquiera de estas acumulaciones de líquido de manera patológica. Según el doctor Goiz, ahora lo veremos, ahí se fraccionan esas proteínas, succionan agua y se nos crea pues todo esto. Si a los dos virus se les une una bacteria, podremos tener un infiltrado séptico. Es decir, según Goiz, cuando se asocian dos o más virus patógenos excitados, se produce líquido anormal, cualitativo y cuantitativamente en los espacios potenciales de los organismos superiores. Los espacios potenciales, como ya sabemos, son 7, principalmente piel, peritoneo, pericardio, periostio, pleura, meninges y cavidades articulares. De tal forma que cuando se constate una pleuritis, o una pericarditis, o una meningitis, debemos rastrear la presencia de dos o más virus patógenos asociados como regla. Así, si se asocian dos virus próximos al cráneo o intracraneales, podrá producirse líquido en las cavidades meningias, lo que se llama un edema intracraneal. Si se asocian dos virus en la cavidad torácica, se producirá un derrame pleural. Si se asocian dos virus en el abdomen, se producirá un infiltrado en peritoneo o ascitis. Y así sucesivamente para cada espacio potencial. Si a los dos virus se le añade una bacteria, podremos tener un infiltrado séptico. ¿Está claro? Por lo menos alguien se pregunta el porqué de todos estos procesos. Quistes. Un quiste es una bolsa cerrada con una membrana propia que se desarrolla anormalmente en el cuerpo. Los más frecuentes son los de articulaciones, tendones de pies y manos, los quistes de granulomas periapicales, el quiste de epidídimo, el quiste sebáceo, el de trompa, el quiste braquial, los quistes mamarios. Bueno, el pironidal, que es este, que es el sitio donde se nos cierra la piel, que es donde le salen el rabo a los animales y que los humanos ahí se nos cierra la piel y muchas veces que hay una invaginación hacia adentro se nos forma una pequeña bolsita y cuando lo operas en esa bolsita pues tienes estructura del ectodermis, te puedes encontrar un diente, te puedes encontrar pelos, te puedes encontrar muchas cosas aquí. Cuando se nos infecta entonces aparece el quiste pironidal que se opera y que ya os comentaba que muchas veces con biomagnetismo podéis evitar la operación. Bueno, el quiste pironidal posee una etiología propia. Pólipos. Un pólipo es una tumoración o protuberancia circunscrita, visible macroscópicamente, que se proyecta en la superficie de una mucosa y que cubre una cavidad, identificándose, al igual que los quistes, un tejido de condensación que forma su cubierta y un tejido más laso en su interior. Un tejido de condensación por fuera y un tejido más laso, que en el caso de los quistes puede incluso ser líquido. Según el doctor Goiz, siempre en quistes o en pólipos necesitamos la participación de un virus y de una bacteria. Es decir, de un virus que produce retracción, contracción, que es responsable de esa cubierta donde tenemos un tejido condensado, y dentro de eso tenemos un tejido más laso, incluso llega a ser líquido, que está producido por toxinas bacterianas. Es decir, el biomagnetismo médico, tanto los quistes como los pólipos requieren la asociación de un virus y una bacteria. Tanto los quistes como los pólipos están constituidos por una cápsula o envoltura de tejido conjuntivo denso, epitelial o mucoso, que requiere una etiología vírica. Y en su interior nos encontramos con una flogosis tisular, tejido laxo, incluso líquido, que requiere de toxinas de etiología bacteriana. ¿Lo entendéis? ¿Está claro? Por primera vez, alguien me da una explicación lógica de por qué se puede producir un pólipo o se puede producir un quiste. Ole. Un quiste es una bolsa cerrada con una membrana propia que se desarrolla anormalmente en el cuerpo. Y un pólipo es un tumor espediculado o excrescencia blanda y de aspecto carnoso y que nace en las membranas mucosas. Bueno, cuando encontréis pólipos o quistes, a indagar y podéis preguntar todo, porque tenéis que encontrar una bacteria y tenéis que encontrar un virus. Los abscesos. En la medicina alópata, el concepto de absceso posee un significado diferente en medicina alópata y en biomagnetismo médico. En medicina alópata, un absceso es una infección e inflamación del tejido del organismo caracterizado por la hinchazón y la acumulación de pus,
Puede ser externo y visible sobre la piel o bien interno. Y hay una fase del acceso que es el flemón leñoso, y le pones paños calientes, que está duro, duro, le pones el paño caliente hasta que se abscesifica por fin y ya lo puedes drenar fuera, o lo zanjas o lo que tú quieras. Cuando hay un acceso duro, no se interviene ni se hace nada, se le da calor local, antibiótico, lo que tú quieras, hasta que ya se pone blandito y entonces lo puedes zajar, limpiar lo que hay dentro y después curas y curas y curas hasta que se cierra, muchas veces o la mayoría de veces por segunda intención. En biomagnetismo médico, un acceso es una zona del organismo donde se acumulan las toxinas de al menos 2 bacterias, no precisándose la existencia de pus. Podrán encontrarse, si están a nivel craneal, intracraneal, se localiza en la región occipital. Si es intrarraquídeo, podrá ser en cervical, dorsal, lumbar, sacro, cosígeno. Si es a nivel torácico o miembros superiores, lo vamos a encontrar en mediastino. Si es en la cavidad abdominal, subdiafragmático. Y si es en las extremidades inferiores, será inguinal derecho e izquierdo. Es decir, si cuando estamos al final terminando de explorar al paciente, ya lo hemos terminado de explorar, y entonces decimos infiltrado, exudado, infiltrado, quiste, pólipo, absceso, displasia. Absceso, sí, bueno, intracraneal, intrarraquídeo, mediastínico, subdiafragmático, inguinal, y si es subdiafragmático inguinal, habrá que ver si es derecho o izquierdo. Hay un síndrome muy bonito que el doctor Goiz le llama el síndrome de la vela. Igual que la vela, pues cuando va ardiendo la cera se va cayendo y se acumula en la base. Hay muchas veces que tenemos bacterias a nivel torácico o a nivel de la espalda, donde las toxinas de esas bacterias resbalan por la columna vertebral, resbalan por la columna vertebral y terminan acumulándose a nivel de L4 o L5. Perdóname, Guillermo, ahora te pregunto. Y la mayoría de las veces son diagnosticadas como hernias discales, en L4, L5 o L5S1. Y es verdad que cuando se acumulan ahí toxinas alcalinas que provocan la flogosis, que provocan la expansión de la materia, pueden provocar la extrusión del disco entre una vértebra y otra. Pero el dolor aparece siempre porque las vértebras, al moverse, presionan ese disco extruido y aparece el clásico dolor agudo de la hernia discal. Y el problema es que el E4, L5 y el L5S1 en las personas adultas prácticamente no tienen movilidad, están prácticamente soldadas. Y yo no lo entiendo mucho. Pero hay algo muy interesante. El 80 al 90% de los pacientes que vienen diagnosticados con L4, L5, con hernias a ese nivel, y que a vosotros os lo identifican como acceso y que viene con un dolor agudo, le ponéis ahí un imán negativo, el positivo al riñón, y a la semana siguiente dices, joder, ¿qué me has hecho? Que no me duele. Y en pocos meses se hace una radiología, en 5, 6 meses, 7 meses, y el disco vuelve a su sitio. En biología no hay nada que sea para siempre, todo es evolutivo. Y todo va a mejor o va a peor. Y esto va a mejor muy rápidamente. Qué interesante, Guillermo, perdón. Sobre el tema de los accesos de los pólipos, entiendo que cuando hacemos el rastreo de pararegulares, ya no tiene que salir ahí la bacteria o los virus, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Claro. Sí, ¿no? Pero si tú has visto al paciente y te ha salido una bacteria y un virus, y cuando estás explorando el fenómeno tumoral, eso te dice que sí, cuidado, hay una bacteria que hay por ahí que no la has encontrado. La tienes que encontrar. ¿Vale? Por eso, aunque me salga una sola bacteria en la exploración, yo termino con exudado, infiltrado, quiste, pólipo, absceso, displasia. A neoplasia muchas veces no llego, ya hablemos de neoplasia, necesita mucho más de esto. Pero esto primero es sistemático. Igual que después hay otras exploraciones que hablaré que a esas no la hacemos. Pero eso lo hacemos siempre. El fenómeno tumoral lo exploramos siempre. Y si te encuentras algo de esto, tendrás que indagar dónde y además ver si has encontrado la causa de esto o no la causa de esto. Es decir, si encuentras 2 bacterias, puede o no puede haber accesos. Pero si te encuentras un acceso, sí tienes que buscar esas 2 bacterias. ¿Vale? Salvador, Dime. cuando tú impactas un tumor de estos quistes, ¿eso se reabsorbe? Bueno, O en eso principio, hay que- en principio vamos a empezar. En principio, exudado, todos los organismos producen exudado, no sé ni siquiera para que lo pregunto, pero vale. Infiltrado, sí, en piel, pleura, pericardio, periostio, peritoneo, meninges, cavidades articulares, ya sé dónde está. Y donde me encuentre, que tengo ese edema, pues tengo que drenarlo. Oye, tengo infiltrado en meninges, pues ya sé que voy a ponerlo en occipital y lo voy a drenar al riñón. ¿Me entiendes?
Si lo tengo en la rodilla, no te va a venir con la rodilla hinchada. Si lo tengo en otro lado, vas a drenar esto al riñón que sea. Y además, cuando has quitado estos dos virus, pues lo normal es que vaya menos. Hay infiltrados que pueden ser por insuficiencia, porque no te funciona, no te filtre bien el riñón. Hay el hígado o el riñón, y son diferentes, puede tener otra causa. Pero la persona que te viene con un problema de esto, tienes que buscar los dos virus y dónde se ha producido. Quistes, pólipos, en cabeza, en cuello, en tórax, en ovarios, bueno, puedes buscarlo y drenarlo de ahí hasta hacia el riñón, pero una vez que has quitado la causa, dejas de llenarlo y poco a poco va a venir y desaparece de una manera generalmente rápida. Yo estoy esperando a que me quiten dos. A que te quiten dos. Dos quistes. ¿De dónde? Pues debajo de la ¿Sí? muñeca. Del segundo dedo. Bueno, veremos después por qué. Podemos ver por qué. Ahora lo vamos a ver esta tarde, nos recuerdas y lo vemos. Cuando te encuentras abscesos, ¿vale? Abscesos sí, intracraneal, intrarraquídeo, mediastínico, subdiafragmático, inguinal, oye, intrarraquídeo, sí, ¿vale? En cervicales, dorsales, lumbares, sí. L1, L2, L3, L4, sí. Ya sé dónde está el absceso, en L4. ¿Te duele aquí? Que se me duele. Sí. Salvador, Dime. un acceso, bueno, un quiste en un brazo donde no drenaría. Un quiste en un brazo. No. Yo en los quistes quitas la causa que estaba originando ese quiste. Sí. Y ya está. Y el quiste va a menos y termina desapareciendo. Si es visible, puedes poner un par temporal, drenar de donde esté al riñón de ese mismo lado. Puedes acelerar un poquito la resolución del quiste. Claro. Pero lo más importante es quitar la causa que lo está ocasionando. Para el resto del cuerpo tienes estos lugares de drenaje como son Intracraneal. mediastínico. En los accesos intracraneal se drena a nivel occipital. Sí. Occipital riñón. Intrarraquídeo, tendrás que ver si lo pones en cervicales, dorsales, lumbares, sacro, cosígeno. Y donde te diga que sí, ahí pondrás el negativo y el positivo lo pondrás en el riñón. El mediastínico, solo en medio del mediastino al riñón. ¿Qué pasará con un acceso mediastínico? Que te va a dar sintomatología cardíaca o sintomatología pulmonar o sintomatología de cualquiera de las estructuras que pasan a través del mediastino y te puede dar inmunodeficiencia y te puede dar un acceso en la mama. Pero el problema no está en el acceso a la mama, el problema está que desde el mediastino se está rellenando ese acceso a la mama. Y por mucho que drenes la mama, tendrás que drenar la mama al riñón, pero mucho más importante será drenar desde el mediastino al riñón. Claro, por eso te preguntaba que del brazo si tienes un espacio, digamos, intermedio para drenar antes que hasta el riñón. Uno de mama, drena al mediastino y al riñón, ¿no? El del brazo. Mediastino riñón. Vale. Cuando es subdiafragmático o cuando es inguinal, tendrás que ver si es derecho o es izquierdo. Cuando tienes cualquier problema pélvico y de cavidad abdominal, lo normal es que te encuentres un acceso subdiafragmático y desde ahí se irá al colon descendente o al sigmoides o al útero o a cualquier parte donde esté dando la sintomatología, pero se está rellenando desde aquí. Y cuando es inguinal, generalmente es la pierna derecha o la pierna izquierda, y tendrás que ver si es derecho o izquierdo, y desde ahí lo drenarás al riñón, desde inguinal. Salvador, Dime. la foto que hay ahí, por ejemplo, es que es un acceso según la medicina alópata. Sí. Entonces, ¿eso a qué corresponderá? A testar el cuerpo de lo que haya, que hay bacterias. Hombre, en principio, vamos a ver. Bien. Eso es un acceso en la medicina alópata que realmente está en la fase casi seguro de flemón leñoso. Cuando toques esto está duro y está caliente. Y en la medicina alópata, pues pondrás paños calientes y antibióticos hasta que se resuelva o puedas drenar. Para nosotros, ahí lo normal es que venga desde el mediastino, desde un acceso mediastino. Pero la mama tiene unas particularidades muy especiales con respecto al resto del cuerpo. Y es que tienen unos acinos mamarios que segregan leche con un conducto excretor donde hay una flora bacteriana propia de ellos. Y se puede alterar esa flora bacteriana y te puedes encontrar con particularidades especiales en accesos y en neoplasias. Es decir, hay una flora bacteriana dentro de los conductos excretores
que a veces se puede alterar y puede infectar y te puede dar acceso, que va a tener ayuda fuera, pero a veces el problema es intrínseco de la mama, sobre todo los accesos. ¿Me entiendes? Es algo especial, no, ahora va según el doctor Goy, no ocurre en otros sitios, pero que a él le costó mucho trabajo encontrar accesos mamarios que no encontraba otras causas, hasta que entendió que la flora bacteriana normal que había en los conductos galactóforos podía alterarse y podía producir estos accesos. La mama es especial, ya lo veremos. Displasias. Es una anormalidad en el aspecto de las células debido a alteraciones en el proceso de maduración de las mismas. Es una lesión celular caracterizada por una modificación del ADN que causa la alteración de la morfología y o de la función celular. Si se produce un incremento en el número de células, se convierte en una hiperplasia. Las células displásicas sufren una proliferación y alteraciones atípicas que afectan su tamaño, forma y organización, por lo que para la medicina alópata la displasia es un cambio pre-neoplásico. En el biomagnetismo médico, para que se produzca una displasia, necesitamos de la colaboración patógena de 2 bacterias y un virus. El enorme problema, según el doctor Goy, y según la experiencia te dice que es verdad, es que tanto los accesos como las displasias son diagnosticados habitualmente por la medicina alópata como neoplasias. Y el 80% de las neoplasias que encontréis, os vais a encontrar que hay una displasia o simplemente un acceso. No es una neoplasia. ¿Por qué? El sábado por la tarde hablaremos del cáncer y explicaremos por qué. ¿Qué parte sería? Esto no debe ser, probablemente esto sea el cuello del útero. Es una trastada prostética. ¿Esto viene en los apuntes que me acaban de dar? Tiene que venir, yo no lo he visto. Karina, bueno, pues ahora lo veremos. Yo se lo he dicho a Karina, he dicho que luego no lo pasaría. Pues lo que no venga yo no lo he visto. Yo se lo pasé a Karina y le dije, oye, todo esto me lo copiáis por favor que lo tenga todo el mundo. Hasta este curso no lo he dado, la verdad es que los otros no lo he dado. Pero yo no quiero que la gente apunte. Y entonces yo quiero darlo, es decir, que las cosas que falten, pues lo decís a Karina y Karina lo mandará por correo a todos. No será problema. No, que simplemente me estaba preguntando que esto, el fenómeno tumoral, no venía a los apuntes y digo, no pasa nada. Lo que no venga, se lo comentáis y os lo pasará. ¿Vale? Neoplasias benignas y malignas. Neoplasia es el término que se utiliza en medicina para designar una masa anormal de tejido provocada porque las células que lo constituyen se multiplican a un ritmo superior al normal. Las neoplasias pueden ser benignas cuando se extienden solo localmente. Por ejemplo, todos los basoteliomas y todos los tumores de piel, muchas veces nada más que se expanden localmente. Y cuando se extienden solo localmente, o malignas cuando se comportan de forma agresiva, comprimiendo los tejidos próximos y se diseminan a distancia. En el paleomagnético, la existencia de una neoplasia requiere la colaboración patógena de al menos 3 bacterias y un virus. La diferenciación entre benigna o maligna se establece en cuanto a que se encuentre en su etiopatogenia la presencia o no del Mycobacterium leprae. Si encontramos un hongo, se comportará como una bacteria, pero mucho más agresiva. Salvador, cuando hablas todo el tiempo de asociación, tanto, siempre son las mismas bacterias con el mismo virus que produce la misma patología. No, cualquier bacteria y cualquier virus. Ahora verás en las neoplasias malignas, ahora llegamos como después cada microorganismo que encontremos va a tener su papel. Ahora vamos a ver, según el doctor Goy. Y es lógica la teoría y tiene muchas posibilidades de, por ejemplo, ahora llegamos a ello. El Mycobacterium leprae, a través de la leprosina, es el único microorganismo capaz de alterar la membrana nuclear de la célula y provocar la lesión propia del ADN que nos permitirá clasificar dicha neoplasia como maligna. Las metástasis. En la medicina alópata, las metástasis es el proceso de propagación de un foco canceroso a un órgano distinto de aquel en que se inició. Ocurre generalmente por vía sanguínea o linfática. Dicen que el 98% de las muertes por cánceres no detectados se deben a la metastatización de estos. Y en el tema de las metástasis y del cáncer, el sábado hablaremos mucho más pormenorizadamente de ello. Pero aquí vamos a dar algunas pistas de lo que ocurre, porque es muy fuerte. Bien, para el paleomagnético, las metástasis son una entidad totalmente independiente de los cánceres
y dependen de la existencia de microorganismos específicos y muy especialmente de los Clostridium y las Pseudomonas. Y hay una cosa que yo el domingo intentaré hablar de ella, que es realmente es que te lo encuentras, que tienes un cáncer y tienes Clostridium o Pseudomonas y te encuentras que tiene metástasis y no te encuentras estos bichitos y no hay metástasis. Es decir, que hay una cosa a lo que te encuentras clínicamente. ¿Por qué? Bueno, yo creo que esto es un poquito más complejo, ya hablaremos de lo que creo. El problema importante es que, bueno, es verdad que existen neoplasias que cursan sin metástasis y otros pacientes en los que se encuentra metástasis y sin embargo no se halla el tumor principal o generador de la misma, incluso con toda la parafernalia diagnóstica existente en la actualidad. Y veremos un poquito a qué nos referimos. La metástasis es algo que se entiende mal, la metástasis es el proceso de propagación de un foco canceroso a un órgano distinto de aquel en que se inició. Ocurre generalmente por vía sanguínea o linfática. Toda la terapia oncológica actual se basa en evitar esta forma de propagación tumoral, la quimioterapia y la radioterapia. Con las cirugías tirpas el tumor y ahora habrán quedado células por ahí que no las hemos visto, así que las chicharramos con radioterapia o las envenenamos con quimioterapia. Y se piensa que esas células pueden estar dando por ahí hasta 5 años y que en los 5 años si aparece un tumor en algún otro lado es porque se quedaron células. Bueno, uno esto lo entiende mal. El problema es que la teoría de las metástasis tiene ya 140 años. Es algo de un médico inglés, de Stephen Paget, y también fue seguida por Rudolf Virchow en Alemania, y a finales del siglo XIX, pues dicen la teoría esta de la semilla-sustrato. Es decir, que el médico británico Stephen Paget formuló su teoría de semilla-sustrato, que defiende que la metástasis necesita de células tumorales, que son la semilla, y un sustrato acogedor. Sin embargo, desde entonces, el progreso para decodificar los mecanismos que dirigen las metástasis a órganos específicos no ha podido ser hallado. Y voy a explicarlo muy por encima, pero el sábado me vais a permitir que lo explique un poquito más detalladamente. Veréis, la metástasis quiere decir que las células, y ya tendremos que hablar del glucocális y de las proteínas que tienen en superficie, por eso quiero hacerlo el sábado más tranquilamente, pero hay unas uniones entre unas células y otras, que es lo que se llama la dependencia del anclaje. Y además están conectadas a la laminilla basal, que es donde reciben pues, todos los nutrientes. Y cuando una célula pierde esto, pues pierde estas uniones, pues simplemente se muere. Igual pasa cuando una célula se ancla en un sitio diferente al que tiene unas uniones diferentes. Estas uniones dependen de una proteína que es muy específica para cada individuo y para cada tipo de célula del cuerpo. Y cuando esa célula se une a otro sitio que no es el suyo, pasa lo mismo. Entra en apoptosis y se muere. Pero, es decir, estas uniones es lo que se llama la dependencia del anclaje y es fundamental para que las células existan. Y entonces lo que me dicen las metástasis, muy por encima, es que la célula pierde esas conexiones, pero no se muere. Lo que ocurría hasta ahora, pero no me dicen cómo. Pero además esa célula, de buena a primera, se vuelve ameboide, se vuelve como una ameba y empieza a filtrarse y ella sola a caminar por un lado y por otro. Y ella atraviesa una lámina basal que está tremendamente densa en fibras de colágeno, que son más resistentes que si fueran de acero. Pero da igual, ella la perfora. Y ella solita se va hasta el vaso sanguíneo y ahí también perfora el vaso sanguíneo. Claro, como es natural, antes ha cogido reservas. Ha cogido, pues si por aquí le vienen los nutrientes y ahora dejan de alimentarla, pues ha cogido una mochila y ha metido Coca-Cola y bocadillo de tortilla y de jamón y cosas por el estilo para estar viva durante 6 meses o 3 años. Y ahora llega al vaso sanguíneo y perfora el vaso sanguíneo y se mete en la cueva del lobo. Y la cueva del lobo es porque ahí tenemos todo nuestro sistema inmunológico y tenemos los leucocitos y tenemos las plaquetas, pero ella se esconde, allí no la ve nadie y se mete. Se mete en un sitio donde hay una corriente bestial, una corriente que es 120, creo que son 120 centímetros por segundo cuando sale de la aorta y llega un momento en que en la diástole el flujo es negativo, es decir, que la corriente es así, que le cuesta un poquito de trabajo. Pero ella sola llega a otra parte del cuerpo y en la otra parte del cuerpo le da igual esa corriente porque es una nadadora maravillosa y de buena manera se fija a la pared y consigue atravesar esa pared. Y ella sola se va al pulmón
Y, por ejemplo, si es un delío, y allí en el pulmón se ancla a otras células por un lado y por otro que no son las suyas, pero da igual, ella se une a las demás células y sobrevive. Es que me tienen que explicar muchas cosas para yo crearme esto de las metástasis. Y hay algo mucho más importante. Bueno, yo creo que vamos a hablar detenidamente de esto el sábado, pero bueno, vamos a ver algunas cosas. Se sabe que en cultivos las células no pueden multiplicarse hasta que se unen a una superficie, fenómeno que se conoce como dependencia del anclaje. Si se les niega el punto de anclaje, la célula entra en el proceso de apoptosis, es decir, de muerte. En situaciones normales las células no pueden salirse de sus tejidos e instalarse en otros lugares porque morirían por el camino. Un carcinoma ha de romper primero la membrana basal, atravesar después el tejido conjuntivo intersticial y por último acceder a la circulación a través de la membrana de los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos se encuentra con una corriente continua de 40 centímetros por segundo en la aorta de media, porque llega a ser desde 120 hasta negativa, y la mayoría de las defensas corporales presentes, leucocitos, plaquetas, etcétera, etcétera, anticuerpos. En ellos deberán nuevamente adherirse a la pared del vaso y realizar el proceso inverso. El flujo sanguíneo es bifásico, variando desde los 120 centímetros por segundo durante la sístole hasta hacerse negativo durante el flujo transitorio durante la diástole. Pero tienen que nadar, tienen que ser unos nadadores de estos de olimpiadas para poder. Para penetrar en la matriz extracelular adyacente han de adherirse primero a sus componentes. Las células epiteliales normales expresan receptores de alta afinidad para la laminilla de la membrana basal. Y esta laminilla y ese glucocáliz lo veremos el sábado. En la Escuela de Medicina de Michigan tiene una publicación de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos que te dice: nunca se ha hecho una observación de células cancerosas vivas en la sangre o en el sistema linfático de un paciente con cáncer, y se lleva más de 100 años buscando las células y conseguimos encontrar transaminasas y conseguimos encontrar anticuerpos y conseguimos encontrar un montón de enzimas, pero nunca se ha encontrado una célula en la sangre y se lleva buscando tela. Solo se han identificado anticuerpos y estos no prueban la presencia de células cancerosas metastásicas viables. El mismo método de evidencia indirecta es utilizado para probar la existencia de virus como causa de infecciones virales, son las que se llaman las pruebas histoquímicas. Y cuando te hacen una biopsia del ganglio centinela que tienes en la axila, están buscando una serie de proteínas que dicen que vienen del cáncer, pero no están buscando esa célula. Buscan en esas pruebas histoquímicas las proteínas que dicen que se derivan del cáncer. Nunca se han observado células cancerosas de un tumor primario anexándose de forma natural a otro órgano o tejido y haciendo crecer un nuevo tejido ahí. De nuevo, solamente se han rastreado anticuerpos o proteínas para un cáncer secundario. La medicina nunca pudo demostrar que una sola célula maligna viajara por la sangre o linfa y se implante en un órgano distante. Y esa es la base de todo el tratamiento que hacemos de quimio y de radio. En experimentos en los que los investigadores inyectaron millones de células cancerosas malignas que están multiplicándose en un tumor directamente al torrente sanguíneo, excepcionalmente aparecen tumores secundarios. Usando un modelo en el que las células del cáncer de mama crecieron en ratones inmunocomprometidos, al que le habían disminuido el sistema inmunológico, encontramos que solo una minoría de estas células de cáncer de mama tienen la habilidad de formar nuevos tumores, en el mismo sitio donde se han inyectado, y siempre cuando los ratones han sido inmunodeprimidos. El Globe Mail es un periódico quizás de mayor difusión en Canadá, y en el 2006, a finales de 2006, hicieron una entrevista muy interesante. Decía: la teoría médica es que las células metastásicas son del mismo tipo que aquellas del tumor original, primario. Por ejemplo, si el cáncer aparece en la mama y metastatiza en los huesos, se cree que las células de los huesos son células cancerosas de la mama, ya que estas células son un producto final de la diferenciación celular de esas células madre. En el 2006, el doctor Vincent Guiguer, investigador del cáncer de la University Health Center de Montreal, estableció lo contrario. Las células cancerosas de mama, por ejemplo, a menudo se dirigen a los huesos. Esto es toda una hazaña, debido a que primero tienen que mutar de células de mama a células de hueso. Claro, para que muten a células de hueso, primero tendrían que involucionar, convertirse en células madres primigenias y a partir de ahí coger otra vez la diferenciación celular hacia las células del hueso. No es posible. El doctor Guiguer, ya de cachondeo, y sus colegas están tratando de descubrir cómo lo hacen. Un poquito de broma, de cachondeo. La Universidad del Sur de California, cuando habla de las biopsias, nos dice:
Los patólogos afirman que son capaces de detectar el origen de un cáncer secundario a través del análisis de muestras de tejidos, lo que se llaman biopsias. La práctica actual es usar tintas y anticuerpos para identificar proteínas que son típicas de un tumor en específico. Este método es llamado técnica inmunohistoquímica. Sin embargo, una mirada crítica a este método revela rápidamente que este procedimiento no identifica células del cáncer metastásicas, sino únicamente proteínas liberadas por un tumor. Se conoce muy poco acerca de los mecanismos moleculares que convierten en metástasis asesina el cáncer procedente de un tumor local. Entre los propios cambios genéticos que les permiten a las células cancerosas evadir el control del crecimiento y salvarse de la apoptosis, hay algunas que revisten particular interés en los primeros estadios de la diseminación metastásica. Son los que capacitan a la célula para sobrevivir sin necesidad del anclaje. Con todo, ignoramos todavía la mayor parte de los mecanismos que ponen en funcionamiento los programas de invasión y metástasis. Me vais a permitir que el sábado hablemos más detenidamente del tema porque va a haber pacientes y va a haber otra gente que viene muy interesado, pero la teoría de la metástasis, que ya va para los 150 años, hace 150 años que se le ocurrió decir la teoría esta de la semilla filtrada. Le viene como anillo al dedo a la industria farmacéutica y nadie se lo plantea. Decía Adolf Hitler que para transformar una mentira en verdad solamente hay que repetirla el suficiente número de veces, y parece ser que es cierto. O es cuando, como hablábamos el primer día, estas pirámides egipcias que dicen que van para allá en el siglo XVIII unos arqueólogos ingleses y cuando vuelven y dicen que cómo la han hecho aquello, dicen pues nada, esclavos empujando las piedras. Y ahí se ha quedado, por los esclavos empujando las piedras, construyendo las metástasis. Y que si hoy día pues algún arqueólogo dijera que fueron unos hombrecillos verdes, difícilmente le darían un doctorado en arqueología. Y hoy día el tema de las metástasis justifican todo el tratamiento. No sé si vendrán algún que otro paciente, pero cuando veis el resultado que se produce con la quimio y el radio de los pacientes, cómo los achicharran y cómo los queman, se os cae el alma a los pies. El problema no es que la gente se muera, todo el mundo nos tenemos que morir, el problema es cómo se muere. Perdón. Entonces, personas con tumores útero, tumor en pulmón, tumor en todos los huesos, tumores renal, tumor en... ¿No son metástasis? ¿Son tumores sueltos? Sí, hablaremos. Son diferentes, y el sábado hablaremos de ello. Son otras cosas, son diferentes. Según el doctor Goy, son infecciones por Clostridium o Pseudomonas, en donde no tiene por qué haber un tumor principal, hay pacientes que se encuentran que tienen metástasis y no hay un tumor principal. Según el doctor Hammer, son diferentes hieleras que se producen por diferentes traumas psicosomáticos. Y cuando le dicen tiene usted cáncer, ya le está saliendo la metástasis en el pulmón, que es el miedo atroz a la muerte. Y según todas las demás medicinas, nadie sigue la idea de la metástasis. La metástasis es una idea solo y exclusivamente de la medicina alópata, porque me interesa. Y es el 95% de las muertes que se producen en cáncer dicen que es por la metástasis, y hablaré mucho más. Una persona que me gusta mucho, Fermín Soriano, ya producido, se murió en un infarto hace unos años, y era el mayor representante de la teoría de Hammer acá, me decía que esto de la metástasis es como si un canadiense rubio, loco y con ojos azules se tirara al mar, sin saber por qué, y se pusiera a nadar. Pero dicen que como su subconsciente sabio, él identificó enseguida que iba para China. Y en el camino, ese canadiense se transformó en chino. Y cuando llegó a China, ya no en chino, más. Y se metió entre los 1.000 millones de chinos. Y todavía con los adelantos que hay hoy día, hasta podría entenderlo. Lo que ya no puedo entender es que venga un anatomopatólogo y entre los 1.000 millones de chinos diga, ese es el chino, que es el canadiense loco que se transformó en chino. Hasta ahí podíamos llegar. Y no sé si os darán esto por escrito, confío que sí. Pero yo sé que, en fin, habrá gente que siga, si a mí me pasa algo. Dime. No, es que mi madre falleció hace 6 meses. Ya, pero escúchame. No es eso. Entonces a mí lo que me extrañó es que, bueno, estaba entera, de arriba abajo, llena de todo, y que al final pudieron llegar al primario. Entonces, claro, mi pregunta en ese momento era, ¿cómo con tanto pueden decir este es el primero y a partir de ahí todo el resto son metástasis? Bien, mira, el domingo y más adelante ya hablaremos, el sábado también, voy a hablar también de que no os aconsejo tratar a cáncer, de esto, de lo otro, que voy a decir qué cánceres podéis tratar, qué cáncer no podéis tratar y cosas por el estilo. ¿Sabéis los cánceres que se curan todos sin problemas?
cuando tienes ya cierta experiencia y te fías realmente de lo que te estás encontrando. El que el soldado infiltrado, quiste, pólipo, neoplasia benigna, neoplasia... y te encuentras que tiene un cáncer y él no lo sabe. No le dices absolutamente nada al paciente. Nada. Le dices, mira, estás malo, te tengo que poner bien y quiero que hagas esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y en 1 mes y medio, 2 meses, desaparece. Y ya no lo tiene. Esa es mi experiencia. Y cuando al paciente le dices, mire usted, tiene usted un cáncer. Y le dice usted Scorpio, y dice, no, cáncer. Ya le has desarrollado la metástasis del tumor por el miedo a la muerte, ya le has desarrollado la metástasis en otro lado y ya ese paciente no vive. El 50% de la enfermedad es el miedo. Y la fe es el 50% de la curación, pero el 50% de la enfermedad es el miedo. Y a un paciente que le ha hecho cáncer, esa persona ya tiene un miedo en el cuerpo que ese hombre desarrolla absolutamente de todo. Esa persona ya no es persona. Y hablaremos del miedo el sábado, y cómo influye. Pero mi experiencia es que cuando no tiene una noticia de que tiene cáncer, no hay ningún problema. Se resuelve. Y darle la noticia y ya cambia todo. Salvador. Dime. Pero se ha visto en la clínica que inclusive después de 10 años vuelve a haber una recidiva de cáncer. ¿Cómo podemos, claro, no estar seguros, pero que esa persona que se ha curado no va a aparecer de aquí? Que le dijeron que tenía un cáncer, Claro. que le dijeron que tenía un cáncer y que ya veremos que el cáncer, por eso digo que este es un tema muy problemático y yo prefiero dejarlo para el sábado por la tarde, que daré mucho más información sobre el tema. Y que a partir de que le dijeron que es el cáncer, yo pregunto, ¿y dónde se ha escondido esa célula durante esos 10 años? ¿Qué mochila tuvo que coger de alimentos para esconderse en un lado y estar viva escondida para salir y provocar otro cáncer? Vamos a ver, mira. Pero objetivamente, Objetivamente. se ve que 10 años después puede aparecer nuevamente el cáncer. Espérate, objetivamente, ¿que lo dice quién? Lo dice el paciente porque tiene la sintomatología, lo dice la clínica, lo dice la analítica y lo dice la tumoración que está presente. Hoy día para diagnosticar un cáncer no hay ninguna prueba patognomónica, sino que está el comité de tumores que necesita el informe clínico, el informe radiológico y el informe anatopatológico. Y mañana hablaremos de lo que es el informe radiológico, de lo que es el informe anatopatológico y de lo que es los marcadores tumorales, y hablaremos de esas 3 cosas y de lo que es la clínica. Y a lo mejor, pues no sé si vendrá... Hay muchos pacientes, es decir, es que no quiero llegar ahora. Tengo un amigo que le dieron 3 meses de vida hace 2 años, en fin, por un cáncer hepático terminal. Mañana vendrá otra chica que le diagnosticaron un melanoma y a los 3 años 4 tumores hepáticos y que estaba invadida. Y bueno, un cáncer, el TAC y todas estas cosas son mentiras, eran una serie de quistes. Y hace 6 meses o 1 año le dijeron que no, que tenía una serie de tumores cerebrales, todo por pruebas estas de imagen. Es que tenemos que ver un poquito qué diagnóstico es y de qué tipo y qué es el cáncer. Eso es lo que tendremos que analizar primero. ¿Qué es el cáncer? No hay derecho que llevemos 100 años investigando el cáncer y dedicando unos recursos bestiales y estemos igual que al principio. Y esto vaya peor. Pero el doctor Goiz tiene una base de datos de aquí a 10 años atrás donde hayan habido pacientes que se han curado y que 10 años después no lo hayan tenido. Pregunto. Dudo. Yo lo dudo. Porque eso debería No, que yo lo dudo, debería ser importante para que esos datos se vayan almacenando. Mira, la investigación es muy costosa y te lleva mucho tiempo y es muy costosa y no se puede hacer a no ser que mi papá de Estado te pague y te dediques a coleccionar fotografías o a rellenar formularios o a tener una infraestructura detrás enorme. Yo te digo que yo veo pacientes cada media hora y digo, tendría que llevar, tendría que documentar y tendría que hacer, tengo que seguir curando. Y no recurro a ningún tipo de documentación. Pero si me permites, yo te agradecería que estas preguntas volviéramos a meternos más en profundidad con el tema del cáncer el sábado por la tarde, porque yo voy a hablar 4 horas de cáncer. Y cuando te creen dudas, sin ningún tipo de historias, el sábado las vamos a comentar todas. Todas. Y sí te digo que en mi experiencia, el 80% de los pacientes que me vienen diagnosticados de cáncer no tienen cáncer. Ahí me testan como acceso, como displasia, como cualquier otra historia. Te digo que cuando le dan el diagnóstico de cáncer, y les vienen que me han diagnosticado un cáncer, todo. Y tienen un miedo atroz, absolutamente a todo. Y te digo que ese cáncer que era un acceso, era una displasia, cuando lleva 6 meses que le han dado quimio en el primer tratamiento, en el segundo, y radio, y le han disminuido el sistema inmunológico, a todos se le transforman en cáncer. Y ya sí me testan que es un cáncer auténtico. Y te digo que no tengo ni idea de nada, yo te digo lo que yo me encuentro en la clínica. Te estoy dando la experiencia clínica.
y que no te voy a dar ninguna estadística porque no las tengo, ni ninguno de estudios porque no recurro a ellos, pero sé que los pacientes se curan. Y no quiero sacar testimonios, pues voy a sacar el sábado. El sábado voy a sacar testimonios de gente que teóricamente la han diagnosticado de cánceres terminales. Dime. Claro, un sentido que una persona que a los 10 años vuelva a tener otro tipo de diagnóstico de cáncer, pues que se vuelve a infectar lo que sea. Será otra cosa. Será otra cosa. Es que el sábado hay gente que está un poquito decidiendo una cosa u otra y quiero conocerse. Pero esto es muy fácil. Paco, ¿te importa contarme 5 minutos de tu experiencia? No, yo la experiencia que creo que si a los 10 años vuelve, que se ha significado otra de la persona. Hizo lo que hizo otra vez al principio para contraer los cálculos, lo que tuviera, que lo confundiera más o menos por tumores, ¿no? Bien. Investigadores japoneses han marcado células tumorales cuando los pacientes están terminales, con isótopos radiactivos cuando no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir, tratando de determinar si esas células viajan por el torrente sanguíneo, y hasta ahora no se ha podido ver que alguna célula se haya salido de su tejido y se haya implantado en otra parte. ¿Por qué? Porque esa teoría no es correcta y, sin embargo, es la que desencadena todo el proceso terapéutico oncológico de quimioterapia y radioterapia. No. Y el que me encuentre un artículo en donde diga que me han encontrado en un filtrado de sangre células cancerígenas en algún lado, pues no lo es, porque yo no lo encuentro. Y además, lo que he leído de gente que me da mucha confianza, pues es que tampoco no se han encontrado. ¿Y por qué se produce el cáncer? ¿Y qué es el cáncer? ¿Y cómo se expande el cáncer? ¿Y cómo es esto lo otro? Pues me requiere más tiempo y por eso voy a dedicarle 4 horas. Dime. Lo que afirma el oncólogo Alberto Martí, sí, lo conozco, que dice que el origen es el espacio del ácido, que es el ácido de la célula, y entonces la célula tiene que mutar. Pesado. Por lo tanto, sí. Claro, y te pondré un vídeo de lo que dice Alberto y te pondré lo que dice mucha gente muy interesante. Pero hoy es nada más que un pequeño repaso de lo que el doctor Guy dice que es el fenómeno tumoral, que es la asociación de diferentes patógenos. Cuando hablamos de necrosis tumoral, en la medicina alópata la necrosis es la expresión de la muerte patológica de un conjunto de células o de cualquier tejido, provocada por un agente nocivo que causa una lesión tan grave que no se puede reparar o curar. La necrosis es irreversible. Para el palio magnético, las necrosis encontradas en los procesos tumorales requieren de la participación de parásitos patógenos, siendo una característica de estadios tumorales avanzados y sistemas inmunológicos ya muy deprimidos. El cáncer incurable, según el doctor Goy, se debe siempre a la iatrogenia médica y o quirúrgica de la medicina alópata. Y dice el doctor Goy, ¿será acaso que los médicos actuamos muchas veces bajo el influjo de conductas aparentemente aceptadas porque la dictan grupos étnicos supuestamente superiores y nuestro afán simplista y acomplejado nos impide por lo menos cuestionarlos? Entonces resumimos un poquito lo que hemos dicho, y esto es lo que nos importa. Todos los microorganismos patógenos, bacterias, hongos y parásitos, producen exudados. Estos exudados pueden acumularse y enfermar cualquier parte del cuerpo. Van por vía linfática o desacumulan. Podrán ser producidos por el propio patógeno o por las células afectadas por el mismo, por sobreexcitación de las mismas. 2 virus nos pueden producir un infiltrado. Este infiltrado podrá estar en alguna de las cavidades potenciales que tenemos, y que son 7 a saber: piel, pericardio, pleura, peritoneo, periósteo, meninges y cavidades articulares. Si a los 2 virus se les une una bacteria, podremos tener un infiltrado séptico. Perdón, ¿puedes especificar un poco lo que es infiltrado? 2 virus nos pueden producir un infiltrado. Según el doctor Goy, y según lo que has visto, hemos comentado que estas 2 capas, hay una serie de proteínas que permiten el deslizamiento entre una y otra, y cuando se fraccionan esas proteínas aumenta la osmolaridad y pueden succionar agua, y entonces se puede acumular anormalmente agua en esas cavidades potenciales que tiene el organismo. Este infiltrado podrá estar en alguna de las cavidades potenciales que tenemos, que son 7, las 5 P más meninges y cavidades articulares. ¿Y si fuera en la piel, Salvador? ¿Perdón? Si fuera en la piel... En la piel tienes la dermis, o sea, la epidermis, la dermis y la hipodermis.
y te va a aparecer en forma de una roncha, en forma de una mancha, en algo que se ha hinchado un poquito. Hay que buscar. Claro, que realmente en la piel te puedes encontrar que sean toxinas bacterianas las que se acumulan en la piel. Y también en un sitio donde se puede acumular mucho líquido por un infiltrado que tengas en la piel de un tipo o de otro. Al coexistir virus y bacterias se pueden producir quistes y pólipos, que podrán desarrollarse en cualquier órgano. Las toxinas bacterianas provocarían la flogosis y disolución de la materia, mientras que el virus produciría la retracción y fibrosis que brindará la envoltura o cubierta del quiste o del pólipo. ¿Sí? Dime. ¿Lo puede traducir? ¿Que lo puedo qué? Traducir. Traducir. Bueno, hemos dicho que un pólipo o un quiste tiene una cubierta. Y esa cubierta, bueno, un pólipo es una protección a través de las mucosas, está un tejido más condensado. Y para que se produzca esa condensación y esa retracción del tejido, necesitamos toxinas víricas o una etiología vírica, necesitamos un virus. Y sin embargo, dentro del quiste o dentro del pólipo, el tejido es más laxo. En el caso de los quistes puede incluso ser acuoso, incluso ser líquido. Entonces, para que se produzca esa disolución de la materia, esa flogosis de la materia, esa expansión, necesitamos toxinas. Y yo vuelvo a decir que, para mí, chapó por el Dr. Goy. Y que no sé si el tiempo dirá si lleva razón en un 5 o un 95%, aunque clínicamente se encuentran todas estas cosas. Pero no sé si llevará un 5 o un 95% de verdad. Pero por primera vez alguien se pregunta el porqué de las cosas. Porque no hay derecho que tengamos unos quistes o unos nódulos tiroideos. ¿Y por qué? Porque te ha tocado. Y todo sea porque te ha tocado. Entonces, por primera vez alguien me dice, yo te puedo decir que clínicamente yo me lo encuentro, y me encuentro que es verdad. Toda la etiología, todo el fenómeno tumoral del Dr. Goy, todo lo que me dice, me encuentro que yo me encuentro esa etiología. No tengo estudios, ni estadísticas, ni anatomía patológica, porque no me gusta y no creo, ni ninguna otra cosa. Pero clínicamente lo encuentro. Yo creo que, y el domingo lo hablaremos, estoy muy por encima de estas cosas. Realmente al hombre se le ha considerado un saco de huesos que se rige por toda la física de Isaac Newton. Y la física de Isaac Newton tiene 200 y pico de años y pasó hace ya mucho más a la historia. Y nadie entiende que realmente el hombre es muchísimo más que eso. Al haber dos bacterias se producen abscesos, o se pueden producir abscesos, perdón, se pueden producir abscesos. Tener siempre en cuenta que el 90% de los abscesos son diagnosticados como cáncer y que los antígenos supuestamente específicos de cáncer en un órgano no son específicos ni de cáncer ni del órgano. Son palabras del Dr. Goy, con las que yo puedo estar de acuerdo. Y el sábado veremos por qué. Los antígenos no son específicos ni de cáncer, ni de órgano, ni de nada. Pero bueno, lo veremos el sábado. Estos abscesos podrán estar en intracraneal, y cuando es en intracraneal lo drenaremos a nivel occipital, desde el occipital al riñón, acceso intracraneal, occipital, riñón, ya está. Intrarraquídeo, en cuyo caso podrá estar en cervical, dorsal, lumbar, sacro o costígeo. Torácico, en el mediastino. Abdominal, en cuyo caso será diafragma, que podrá ser derecho o izquierdo. O en piernas, en cuyo caso será a nivel inguinal, derecha o izquierda. Si encontramos dos bacterias y un virus, podremos tener una displasia. O no tenerlas, pero se puede desarrollar ya una displasia. 3 bacterias y un virus nos pueden originar una neoplasia, que podrá ser verdadera o falsa, según este proceso esté presente o no el Mycobacterium leprae. Si se asocia a un hongo, será una neoplasia de crecimiento explosivo. Cuando os encontráis un hongo, cuidado que esa neoplasia de la que dura el tío 6 meses y se va. Si se asocian parásitos, nos originarán áreas de necrosis. Todos estos conceptos serán abordados con más claridad cuando hablemos del cáncer. Bueno, las metástasis son responsabilidad de bacterias específicas, Clostridium o Pseudomonas. No tienen relación con el tumor primario, ya que frecuentemente se encuentran metástasis sin hallarse el tumor primario, e igualmente podemos tener un tumor sin hallarse metástasis. Perdón, Salvador. Dime. Una pregunta. Cuando se encuentran las neoplasias del pulmón, que algunas duran un año y la otra que dura un mes, la típica que dura un mes, podemos encontrar un hongo, el hongo vive en medio ácido, habíamos dicho, y el miedo acidifica todavía el cuerpo, quiere decir que aquel que tenga más miedo puede meterse en el grupo del mes. Vamos, así... Hombre, yo
En principio, hay muchas teorías que me gustan y que creo en el cáncer. Y la teoría de Hammer es cierta y me gusta, y podremos identificar por una regresión el DHS, siempre. Y la verdad es que yo mañana hablo del cáncer, hoy os voy a dar la teoría del Dr. Goy. Y la teoría del Dr. Goy, el domingo por la mañana intentaré explicar cómo se ha gestado. Y se ha gestado después de ver a 200 o 300.000 pacientes, les dice más que de 300.000, pero me da igual que sean 200, una bestialidad de pacientes a nivel clínico de encontrarse esto y esto y esto y esto. Y cuando se encontraba con un hongo, pues ese tío venía moribundo y llevaba muy poco tiempo, es decir, que realmente era eso que era explosivo. Y para mí, una cosa es la acidez de ese virus que hemos dicho que hace falta dentro de los 4 patógenos que nos van a producir el cáncer. Uno de ellos tiene que ser un virus, y si no encuentras un virus, y eso es importante, te vas a encontrar personas con 4 infecciones y con 5, pero si no hay un virus no hay ni quistes, ni pólipos, ni displasias, ni cáncer, ni nada. Puede haber como muchos accesos, que la gente no solamente se muere de cáncer, también se muere de otras muchas cosas, y también se puede mirar de un acceso en cualquier momento, pero que no tiene cáncer. Todas esas personas que tienen con 4 o 5 infecciones, sobre todo con 4 infecciones, vienen asustadísimas porque ellas están convencidas que tienen cáncer. Y tienen tumores, y tienen esto, y tienen lo otro, y se palpan, y yo no sé qué leches. Y ayer me venía una vendalla también, la pobrecita, bueno, siempre muy asustada porque tiene un niño de 10 años, pues lo normal. Ayer la veía. Y si tú no te encuentras el virus, ahí no hay cáncer. Y en cuanto se lo dices, si esa persona confía en ti, y se relaja, y se tranquiliza, y entra en estadio parasimpático, y tiene la boca húmeda, y le entran ganas de cama, y duerme, y descansa. Al mes está buena. Y se lo digo, y al mes te vienes para acá, y te quiero revisar, porque vienes de Endaya. Pero si al mes tú te encuentras que estás mucho mejor, pues me suspende la cita, si no te pegues la mañana. Y si tiene miedo, pues predomina el simpático, y no duerme, y está intranquila, y desarrolla enfermedades y problemas por todas partes. Y si al mismo tiempo le destruyes el sistema inmunológico, pues más todavía. Y si al mismo tiempo, pues va al hospital. Yo he sido rata al hospital durante algunos años y hoy día prefiero aparecer por un juzgado que por un hospital. Me da más miedo un hospital que un juzgado. Me da miedo, pánico. Y yo ya no, donde vaya miedo ya no. Miedo, como decía el jefe de Obelix y Asterix, a que las estrellas se nos caigan a la cabeza. Solamente. Sí. Mañana viene alguien y me atropella, digo, bueno, pues hay otro que sigue y yo tengo otro sitio que sé que existe. Dime. Las displasias ya no se pregunta en concreto por nada desde la localización. Y las displasias. Yo nunca se me ocurrirá decirle a un paciente que tiene una displasia o que tiene un cáncer o que tiene ninguna cosa. Yo lo exploro, lo trato y no le doy explicaciones. Y si le doy algo siempre para que no te preocupes, que te vas a curar, que no pasa nada, que por aquí y por allá siempre va a quitarle hierro al asunto. Pero te viene el paciente diagnosticado. Por esa displasia del cuello de útero o de donde sea, te vienen diagnosticados. No. Tú haces tu trabajo, quitas lo que sea y se resuelve la mayoría de las veces, pero la mayoría de las veces 3 bacterias y un virus nos pueden originar una neoplasia que podrá ser verdadera o falsa según este Bacterium leprae. Si se asocia a un hongo será una neoplasia de crecimiento explosivo. Si se asocian parásitos, nos originarán áreas de necrosis. Todos estos conceptos serán abordados con material. La metástasis es responsabilidad de bacterias. Bien, esto ya está. Y ahora la génesis del proceso tumoral, ¿cómo lo explica el Dr. Goy? Y la verdad es que te gustaría escucharlo durante muchas horas y lo explica en 5 minutos. Pero según él, ignorante, hay un virus patógeno, que ese virus patógeno es un prión de ADN y una mucoproteína. Sabemos que el prión se inyecta dentro de la célula, ahora veremos lo que hace dentro de la célula, y la mucoproteína se queda embarrando, ensuciando la membrana nuclear y alterando el funcionamiento de esta membrana. Y mañana lo analizaremos un poquito más. Es decir, lo primero que ocurre es absorción del prión y embarramiento de la membrana por la mucoproteína. Y el prión del virus entra dentro. A partir de ahí se produce una excitación de las mitocondrias y replicación del prión, que tiene una carga positiva y empieza a haber más carga positiva, con expulsión de otros iones positivos y aceptación de iones negativos, oxidrilos y iones negativos, especialmente y radicales libres.
Y esa absorción de imanes negativos, o sea, de iones negativos, provoca la distensión celular y en fin, la agresión viral conlleva producción de antígenos, está claro. Alteración del pH intracelular, muy importante, ya hemos dicho que el pH dentro de la célula es 7,0 y fuera de la célula es 7,4, es decir, el pH fuera es alcalino y dentro es ácido, y cuando se altera en las neoplasias, se altera ese gradiente y se vuelve ácido dentro de la célula, perdón, alcalino dentro de la célula y ácido en el exterior. Y es un ambiente muy ácido en el exterior hasta el punto que es al revés. Se produce un edema celular, la célula se hincha, intoxicación celular, presencia de otros virus de ARN que hacen resonancia con bacterias patógenas, pero estos virus en principio no lo son, pero son virus mucho más grandes que, según el doctor Goy, no atraviesan la membrana cuando está normal la célula, pero cuando la célula se dematiza y se hincha y se altera esa membrana, se pueden introducir esos virus ARN, que es cuando ya se produce la garajera goiciana. Y la inducción de sobreproducción hormonal. Hay dos libros, que estos son Clostridium y Pseudomonas, de la Universidad Autónoma de Chapín y la Universidad Nacional de Loja, que le han editado este libro del fenómeno tumoral y que ya veremos mañana lo que dicen, porque no tiene desperdicio. Hay un factor que él llama de malignidad tumoral, que está ligado al Mycobacterium leprae, de manera que si no encuentras el Mycobacterium leprae, para el doctor Goiz es un cáncer, no maligno, es un cáncer, es una neoplasia benigna. Hay un factor de ubicación tumoral ligado a una bacteria patógena, y hay siempre, si te encuentras un cáncer en el páncreas, tienes alguna bacteria en cabeza de páncreas o en el cuerpo de páncreas que te va a posibilitar esa localización de ese tumor en este sitio, o si está a nivel pulmonar, pues te vas a encontrar probablemente el bacilo de Koch, la TBC o cualquier otra bacteria que me está dando la ubicación del proceso en un lado o en otro lado. Hay un factor de crecimiento tumoral que podrá ser lento, en cuyo caso está ligado a una bacteria, o explosivo, en cuyo caso nos encontramos con la presencia de un hongo responsable de ese crecimiento explosivo del tumor. Hay un factor de la agresión de la membrana celular, que es debido a la presencia del virus patógeno inicial que hemos comentado de ADN, y factor de metástasis, que son independientes del tumor principal y ocasionados por la bacteria de la familia Pseudomonas o Clostridium. Y por último, el factor de necrosis ligado a la presencia de parásitos, especialmente en estadios terminales. Gracias a los conceptos de biomagnetismo y bioenergética, ahora entiendo que el proceso tumoral exige de un microorganismo que ablande la membrana celular, ese virus de ADN, ese prión que se inyecta dentro, y esa mucoproteína que queda embarrando y alterando toda la membrana de la célula. De otros elementos que alteren el citoplasma en su pH y demás elementos naturales. De virus estructurales de ARN que hacen resonancia con bacterias patógenas, que son las otras 3 bacterias que existen, que desquicien el comportamiento del núcleo celular y por lo mismo de los códigos genéticos. De otro elemento que le dé ubicación al fenómeno, que es una bacteria o un hongo. Y finalmente de otro que le dé las características de malignidad, que es el Mycobacterium leprae. En todos los casos de cáncer deben conjugarse estos elementos para certificar la neoplasia maligna. De tal forma que cuando no existe alguno de ellos, principalmente el que condiciona la malignidad, me atrevo a clasificarlo como falso cáncer. Aun cuando la citología, la clínica, la radiología o el antígeno específico lo describan como verdadero cáncer. Este es el mismo libro, El fenómeno tumoral, editado por la Universidad Nacional de Loja. Son las dos universidades de Chapín y de Loja las que le han editado el libro, no lo ha editado él. Nos dice: la alteración del pH citoplasmático es lo más significativo de esta fase de alteración celular, ya que conlleva el ingreso en la célula de más elementos iónicos de carga negativa, lo que llevan a la célula a un cuadro de extremo de intoxicación, alcalosis y de distensión celular. La inflamación celular exige la sobredistensión de la membrana, haciéndola aún más permeable y permitiendo finalmente la introducción de unos elementos aún más tóxicos, que son los virus estructurales o de ARN, que habitualmente no son patógenos porque además son mucho más grandes y le cuesta mucho más trabajo atravesar esa membrana, pero no es que en estos casos lo hacen. Desde el punto de vista bioenergético, el verdadero cáncer exige la presencia del Mycobacterium leprae, que debido a la producción de la enzima leprosina permite la introducción de estas sustancias hasta llegar a modificar su material genético. Y este hombre ha maquinado todo esto solamente con la experiencia clínica de ver pacientes, digo, mira, yo no sé si lleva razón en un 5 o un 95%, lo que dice es que por primera vez alguien
Se ha preguntado el por qué pueden ocurrir las cosas. No admitamos que son porque sí, porque la dicen unas eminencias que vienen pagadas por unos laboratorios a darnos unas charlas en los congresos oportunos.